En la antigua Babilonia se forjaba la verdadera riqueza. Hoy, ese saber milenario puede transformar tu futuro. Bienvenido a este viaje transformador, donde desvelaremos los principios milenarios que forjaron la verdadera riqueza en la antigua Babilonia. Imagina acceder a un conocimiento tan profundo que, aplicado hoy, puede reestructurar por completo tu relación con el dinero. En este recorrido, descubrirás cómo la prosperidad no se trata simplemente de cuánto ganas, sino de la sabiduría y disciplina que te permiten administrar, proteger y hacer crecer cada recurso que posees. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen prosperar sin importar las circunstancias? La respuesta está en la mentalidad y en los hábitos que han sido la clave de su éxito, desde tiempos inmemoriales. Lo que aprenderás aquí no es un simple consejo financiero, es una invitación a cambiar tu vida. Prepárate para descubrir cómo adoptar estos principios puede ser el primer paso decisivo hacia la libertad financiera y la transformación personal. Sigue conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de convertir tus sueños en una realidad tangible. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el dinero sin esfuerzo, mientras que otras luchan toda su vida sin verlo crecer? Esa es la pregunta que atormentaba a Bansir, un humilde fabricante de carros en Babilonia. Años de trabajo duro, de jornadas interminables, de esfuerzo sin descanso. Y sin embargo, su bolsa seguía vacía. Día tras día, veía a los ricos paseando por las calles con túnicas de seda y joyas brillantes, disfrutando de una vida que él ni siquiera podía imaginar. Un día, mientras descansaba en su taller, con el martillo en la mano y la mirada perdida, Bansir tuvo una revelación. Si yo hago los carros en los que los ricos viajan, ¿por qué sigo siendo pobre? ¿Cuántas veces hemos creído que el trabajo duro es suficiente para hacernos ricos? Que si nos esforzamos más, si trabajamos más horas, si damos todo de nosotros, eventualmente la recompensa llegará. Pero la realidad es otra. El mundo está lleno de personas que trabajan sin descanso y siguen sin dinero. Bansir entendió esto de la peor forma. Había seguido el camino que la mayoría sigue y había terminado donde la mayoría termina, sobreviviendo en lugar de prosperar. Fue entonces cuando recordó a su amigo Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Habían crecido juntos, habían jugado juntos cuando eran niños, pero en algún punto de sus vidas, sus caminos se separaron. Mientras Bansir seguía en el mismo lugar, Arkad se había convertido en un hombre de fortuna. Intrigado, Bansir y su amigo Kobi decidieron visitar a Arkad y preguntarle cómo había logrado acumular tanta riqueza, porque si alguien podía revelarles el secreto del dinero, era él. Cuando llegaron a su lujosa casa, Arkad los recibió con una sonrisa y les dijo algo que jamás olvidaron. No es cuánto dinero ganas lo que te hace rico, es cuánto dinero retienes y cómo lo haces crecer. Bansir no entendió al principio. ¿Acaso no era obvio? Si ganas más, tienes más. Pero Arkad negó con la cabeza. Si ganar dinero fuera la clave, los trabajadores más duros serían los más ricos. Y sin embargo, no lo son. Lo que Arkad había descubierto era una verdad que pocos entendían. La riqueza no es el resultado del trabajo, sino del conocimiento sobre el dinero. Arkad les confesó que él tampoco nació rico. En su juventud, era un humilde escriba que apenas podía pagar su comida. Pero entonces, un prestamista le enseñó una regla que cambiaría su vida para siempre. De cada moneda que ganes, guarda al menos una décima parte solo para ti, y nunca la gastes. Bansir se rió. ¿Eso es todo? ¿Guardar un poco de dinero? Pero Arkad continuó. No es solo guardarlo, es hacerlo trabajar para ti. Porque si solo ahorras, con el tiempo tu dinero perderá valor. Pero si lo pones a producir, cada moneda traerá más monedas.
Ese fue el momento en el que Bansir comprendió lo que le había faltado toda su vida. No era su falta de ingresos el problema, era su falta de estrategia. En ese instante, Bansir tomó una decisión. Iba a aprender las reglas del dinero, las mismas que habían llevado a Arkad de la pobreza a la riqueza. Porque si su amigo, con el mismo origen, con las mismas oportunidades, con la misma ciudad como escenario, había logrado transformar su vida, ¿qué le impedía hacerlo a él? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Si otros han aprendido a manejar el dinero y han construido riqueza, ¿qué nos impide hacer lo mismo? La respuesta a esa pregunta es lo que define nuestro futuro financiero. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Si hoy te dijeran que puedes aprender los secretos de la riqueza directamente de un multimillonario, ¿escucharías? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Babilonia. Arkad, el hombre más rico de la ciudad, accedió a compartir su conocimiento con un grupo de ciudadanos que, al igual que tú y yo, querían entender cómo construir riqueza y mantenerla. Pero antes de hablar, Arkad hizo una simple pregunta. ¿Por qué creen que algunos hombres se vuelven ricos mientras otros nunca logran acumular fortuna? Las respuestas fueron muchas. Algunos dijeron que era cuestión de suerte, otros que los ricos habían nacido en familias privilegiadas, y algunos incluso afirmaron que solo aquellos que explotaban a los demás podían acumular grandes riquezas. Pero Arkad sonrió y les dijo: «Yo nací pobre, no heredé ni un solo centavo, no tuve suerte. Lo que tengo hoy lo construí con conocimiento y disciplina. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede hacerlo». Uno de los oyentes interrumpió: «Pero yo trabajo duro todos los días y nunca me sobra nada. ¿Cómo voy a hacerme rico si apenas puedo pagar mis gastos?». Arkad asintió. «Esa es la misma pregunta que yo me hice cuando era joven». En su juventud, Arkad era un simple escriba. Día tras día, copiaba tablillas de arcilla para los comerciantes y prestamistas de Babilonia. Trabajaba muchas horas, pero al final del mes, su bolsa siempre estaba vacía. Hasta que un día, un prestamista de oro le reveló una verdad incómoda. Si sigues haciendo lo mismo, nunca cambiarás tu destino. El dinero no se gana con trabajo duro, se gana con inteligencia. Esa frase lo marcó para siempre, porque hasta ese momento, Arkad pensaba que simplemente tenía que ganar más. Pero el problema no era cuánto ganaba, sino cómo lo manejaba. El prestamista le enseñó una regla sencilla, pero poderosa. De cada moneda que ganes, guarda al menos una décima parte. Trátala como si no existiera, y nunca la gastes. En un principio, Arkad pensó que no haría ninguna diferencia, pero con el tiempo, su pequeña reserva empezó a crecer. Y más importante aún, comenzó a usar ese dinero para hacerlo trabajar para él. Porque aquí está la clave. Guardar dinero no es suficiente. Hay que ponerlo a producir. Muchos piensan que la única forma de hacerse rico es ganando mucho dinero. Pero Arkad les demostró que incluso con un ingreso modesto, cualquiera podía construir riqueza si aplicaba 3 reglas fundamentales. Guarda una parte de todo lo que ganes. Haz que tu dinero trabaje para ti, en lugar de solo guardarlo. Protege tu dinero de inversiones tontas y promesas demasiado buenas para ser verdad. Porque aquí hay otra gran verdad. No es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero retienes y haces crecer. Después de escuchar su historia, los ciudadanos de Babilonia estaban ansiosos por poner en práctica sus enseñanzas. Pero Arkad les advirtió: saber algo no es suficiente, lo difícil es aplicarlo con disciplina. Porque la mayoría de las personas saben que deberían ahorrar, saben que deberían invertir, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el deseo de gastar es más fuerte que la paciencia de esperar. Porque en lugar de construir riqueza, la gente prefiere comprar cosas que solo les dan satisfacción momentánea. Pero los pocos que realmente aplican estas reglas
son los que terminan dominando el dinero en lugar de ser dominados por él. Antes de terminar, Arcad dejó a su audiencia con un desafío. Dentro de un año, quiero que vuelvan y me cuenten si aplicaron estas reglas, y les aseguro que aquellos que lo hagan habrán dado el primer paso para volverse ricos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harás con este conocimiento? Porque saberlo no es suficiente. La verdadera diferencia la hace quien se atreve a aplicarlo. Capítulo 3. Las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Las personas suelen quejarse de no tener suficiente dinero, pero muy pocas se preguntan cómo se construye realmente la riqueza desde cero. No con teorías, no con fórmulas mágicas, sino con principios tan antiguos como efectivos, porque los fundamentos no cambian. Y quien domina los fundamentos tiene ventaja para siempre. Existen 7 caminos claros, 7 reglas prácticas que pueden transformar una vida llena de preocupaciones financieras en una vida con estabilidad y crecimiento. No dependen de la suerte, no dependen de tener contactos, dependen de algo más poderoso: disciplina, claridad y decisión. La primera es simple: guarda al menos una parte de lo que ganas. No importa cuánto cobras, siempre podés reservar una fracción. El error común es esperar a ganar más para empezar a ahorrar, pero eso nunca llega, porque si no sabes ahorrar con poco, tampoco vas a saber hacerlo con mucho. Ahorrar es un hábito, no una consecuencia del ingreso. Segundo, controla tus gastos. No confundas deseos con necesidades. Vivimos rodeados de tentaciones, bombardeados por mensajes que nos dicen que necesitamos más cosas. Pero si tus ingresos suben y tus gastos también, nunca vas a salir del mismo lugar. La clave no es ganar más, es gastar mejor. Tercero, hace que tu dinero trabaje por vos. El dinero quieto pierde valor. En cambio, cuando lo invertís de manera inteligente, empieza a multiplicarse. Esto no es magia, es paciencia. Es entender que la riqueza no se construye por impulso, sino por decisión a largo plazo. Cuarto, protege tu capital de pérdidas innecesarias. No todo lo que promete mucho, entrega mucho. El deseo de crecer rápido puede llevarte a caer en trampas financieras. Aprende antes de invertir. No pongas tu esfuerzo en manos de cualquiera. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Quinto, convertite en alguien más sabio. Invertí en vos, en tu educación, en tus habilidades. Cuanto más sabes, mejores decisiones tomás. Y cuanto mejores decisiones tomás, menos dependés de factores externos. El conocimiento no solo te protege, también te abre puertas que otros ni siquiera ven. Sexto, asegúrate un futuro estable. Pensá más allá del presente. Las personas sabias preparan hoy lo que necesitarán mañana. No te dejes engañar por la ilusión de la juventud o la estabilidad temporal. La tranquilidad financiera del futuro se construye con las decisiones que tomás ahora. Y séptimo, busca ingresos continuos. La riqueza verdadera no es solo lo que acumulas, sino lo que sigue entrando incluso cuando no estás trabajando activamente. Ya sea a través de inversiones, activos o negocios que funcionan sin tu presencia constante. La libertad comienza cuando tus ingresos no dependen exclusivamente de tu tiempo. Estos 7 principios no son complejos, pero son exigentes. No te piden inteligencia extrema, te piden constancia, humildad y responsabilidad. El que los aplica lentamente pero con firmeza, empieza a ver cómo su bolsa vacía comienza a llenarse. Y más importante, deja de vivir con miedo y empieza a vivir con poder. Porque llenar una bolsa vacía no es cuestión de suerte, es cuestión de entender cómo funciona el dinero y actuar todos los días en esa dirección. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. Hay personas que viven convencidas de que el éxito económico es exclusivamente el resultado del esfuerzo, la inteligencia o la disciplina. Que quien no prospera
es porque simplemente no lo intenta lo suficiente. Pero esa visión es incompleta y muchas veces injusta. Porque aunque nadie quiere admitirlo, la suerte es una fuerza silenciosa que puede cambiarlo todo. Sí, lo que muchos llaman éxito a menudo está impulsado por oportunidades que aparecieron en el momento justo, por decisiones aparentemente pequeñas que desencadenaron consecuencias gigantes, por conexiones que nadie esperaba, por estar en el lugar correcto, o incluso por un simple sí que pudo haber sido un no. Pero, ¿significa esto que el destino está fuera de nuestro control? Para nada. Porque aunque no podamos controlar cuándo llegará la suerte, sí podemos controlar cuántas veces la invitamos. La fortuna, esa diosa escurridiza que tantos persiguen, visita más seguido a quienes están en movimiento, a quienes actúan, se equivocan, corrigen y siguen adelante, a quienes hacen algo con lo poco que tienen, en lugar de quedarse esperando a tenerlo todo. Pénsalo. ¿Cuántas veces dejaste pasar una idea porque no parecía perfecta? ¿Cuántas veces dudaste tanto que otro terminó haciendo lo que vos habías pensado primero? La diferencia entre tener suerte o no muchas veces está en la velocidad con la que te animas a actuar, no en tener todas las respuestas. La fortuna no necesita grandes hazañas para aparecer, necesita consistencia, un paso por día, un movimiento, por más pequeño que sea, que te saque de la pasividad. Y es que la mayoría subestima la importancia de exponerse. La gente quiere garantías antes de dar un paso. Pero la suerte no responde a garantías. Responde a la acción, a la intención, a la presencia. A ese momento en el que, a pesar del miedo, decidís hacer algo que nunca habías hecho. La historia está llena de personas que no eran las más inteligentes ni las más preparadas, pero fueron las que lo intentaron, las que no se paralizaron por el miedo al ridículo, las que se presentaron a esa reunión, enviaron ese mensaje, lanzaron ese producto, ofrecieron ese servicio. Esas personas se cruzaron con la diosa de la fortuna, no por milagro, sino porque estaban en el camino. Y ojo, también hay una trampa. Muchos piensan que si la suerte no llega rápido, entonces no sirve intentarlo. Pero la fortuna no sigue el reloj de nadie. A veces tarda, a veces parece ignorarte durante años, hasta que, de golpe, todo empieza a moverse. Pero cuando eso pase, será porque vos estuviste construyendo mientras parecía que nada pasaba. Ahora bien, cuando finalmente te cruce, la suerte no te garantiza nada si no estás preparado. Hay personas que ganan una fortuna y la pierden en meses, no porque no hayan tenido suerte, sino porque no tenían el conocimiento ni la mentalidad para sostener lo que la fortuna les entregó. Por eso, la suerte no es el destino final, es apenas la puerta de entrada. Vos tenés que tener la estructura, la visión y la madurez para que no se escape por la ventana. Y acá está la parte más poderosa. Cada acción tuya, por más mínima que sea, es una señal que envías al mundo de que estás listo. Leer este libro, por ejemplo, escucharlo con atención, aplicarlo, cuestionarte, aprender, invertir tu tiempo en crecer. Todo eso es una forma de prepararte. La gente suele decir, cuando tenga suerte, lo haré. Pero es al revés. Cuando lo hagas, vas a empezar a tener suerte. No es magia, es causalidad. La diosa de la fortuna favorece a quien actúa, a quien confía sin garantías, a quien avanza aunque sea en la oscuridad, a quien construye oportunidades incluso cuando parecen imposibles. Así que la pregunta no es si tendrás suerte. La verdadera pregunta es, ¿estás haciendo lo suficiente hoy para que la suerte quiera encontrarte? Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. El camino hacia la verdadera riqueza no depende únicamente de lo que se gana, sino de la forma en que se administra lo que se posee. A lo largo de los años, en Babilonia se forjaron principios inmutables, reglas simples pero efectivas que han guiado a generaciones hacia la prosperidad.
Estas leyes no son teorías pasajeras, son fundamentos probados que, si se aplican con disciplina, permiten transformar incluso los ingresos más modestos en una fortuna duradera. La primera ley establece que el oro acude en cantidad creciente al hombre que aparta, sin falta, 1/10 parte de sus ingresos para sí mismo. Este principio subraya la importancia de priorizar el ahorro. No se trata de esperar a tener dinero extra para comenzar a guardar, sino de comprometerse a reservar siempre una parte de lo recibido. Al adoptar esta práctica, se establece una base inquebrantable que, con el tiempo, se convertirá en el cimiento de toda la prosperidad. La constancia en este hábito refleja un compromiso personal hacia el bienestar futuro, evitando la trampa de la gratificación inmediata. La segunda ley insiste en que el oro trabaja diligentemente para el hombre que lo emplea de manera inteligente. El dinero que no se utiliza se estanca y, en efecto, pierde valor con el tiempo. En cambio, el oro que se pone a trabajar, mediante inversiones prudentes y estratégicas, se multiplica. Aquí se destaca la importancia de entender que el ahorro por sí solo no basta. Es fundamental saber invertir, poner cada recurso a generar nuevos ingresos. Cada inversión, por pequeña que sea, es una semilla que, con el tiempo y el cuidado adecuado, se transforma en una fuente de prosperidad. La tercera ley se centra en la protección del oro mediante inversiones basadas en el consejo de personas sabias y experimentadas. Prestar el oro sin fundamento o a quienes no cuentan con experiencia comprobada resulta en pérdidas que pueden arruinar incluso al más afortunado. El oro no debe ser confiado a promesas sin sustento. Requiere de una evaluación meticulosa y de decisiones fundamentadas en el conocimiento. Este principio nos enseña a ser selectivos, a no dejarnos llevar por el entusiasmo desmedido y a buscar siempre la seguridad en cada transacción. La cuarta ley advierte que el oro se escapa del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, aquel que se deja seducir por la codicia y la inexperiencia. Las oportunidades que prometen riquezas inmediatas, sin un plan real o sin garantías, son trampas que han dejado a muchos sin nada. El oro se aleja del ingenuo y del impaciente, porque la avaricia y la falta de criterio conducen a decisiones precipitadas. Es necesario adoptar una mentalidad basada en la prudencia y en el realismo, reconociendo que los atajos no conducen a la verdadera prosperidad. La quinta y última ley declara que el oro huye del hombre que lo fuerza para propósitos para los cuales no está preparado, o que lo maltrata sin el debido respeto. El dinero, cuando se utiliza de manera irresponsable o se malgasta en placeres efímeros, se esfumará rápidamente. La verdadera riqueza requiere de una actitud de responsabilidad y de un profundo respeto hacia cada recurso, ya que cada moneda cuenta y cada decisión influye en el futuro financiero. Mantener el oro implica saber cuándo invertir, cuándo conservar y, sobre todo, cuándo abstenerse de gastos innecesarios. Estas 5 leyes forman un sistema que no depende de circunstancias externas ni de la mera suerte. Constituyen un marco de trabajo que, aplicado con constancia y disciplina, permite no solo acumular riquezas, sino también protegerlas y hacerlas crecer de manera sostenible. No se trata de estrategias complejas o fórmulas milagrosas. Se trata de principios simples que requieren de compromiso diario. La lección más poderosa de estas leyes es que la riqueza verdadera se construye a través de acciones deliberadas. Cada moneda ahorrada, cada inversión inteligente y cada decisión prudente suma y refuerza el camino hacia la prosperidad. Este conocimiento no solo transforma la situación financiera, sino que también cambia la forma de ver la vida, permitiendo que el dinero se convierta en una herramienta que facilite la libertad y la realización personal.
El que entiende estas leyes se posiciona para aprovechar oportunidades y evitar errores que han costado a muchos. La clave no está en ganar más dinero, sino en saber qué hacer con lo que se tiene. Y esa sabiduría, transmitida a lo largo de los tiempos en las calles de Babilonia, sigue siendo válida hoy, ofreciendo un camino claro hacia la libertad financiera. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. Hay quienes piensan que el dinero resuelve todos los problemas, pero el verdadero desafío no es obtener oro, es no perderlo. Rodán, el hábil fabricante de lanzas, fue reconocido con una generosa recompensa: 50 piezas de oro, entregadas directamente por el rey de Babilonia como muestra de aprecio por su destreza. En un instante, pasó de tener lo justo para vivir a poseer una pequeña fortuna. Y con esa fortuna llegó el peso de una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Su hermana, emocionada por la buena noticia, no tardó en acudir a él. Le pidió un préstamo para su esposo, quien soñaba con convertirse en comerciante. Tenía grandes planes, decía. Quería viajar, comprar mercancías, venderlas y ganar el doble. Sonaba prometedor, pero también improvisado, porque su cuñado no tenía experiencia en comercio. Nunca había negociado, ni viajado, ni manejado dinero a gran escala. Rodán se encontró atrapado en un dilema. ¿Cómo decirle que no a su propia sangre? Tenía miedo de parecer egoísta, pero aún más miedo de perderlo todo. Fue entonces cuando decidió buscar el consejo de alguien que sí entendía de dinero: Matón, el prestamista de oro. Un hombre sabio, respetado, meticuloso y dueño de una gran fortuna construida con paciencia, observación y principios firmes. Matón lo recibió sin juzgarlo, le sirvió vino y escuchó cada detalle. Luego, con la tranquilidad de quien ha visto cientos de historias similares, le compartió una de las lecciones más poderosas del libro: cuando prestes dinero, no lo hagas por compasión. Hazlo por seguridad, porque no hay dolor más grande que perder el fruto de tu esfuerzo por culpa de la ignorancia ajena. Lo condujo hacia un gran cofre de madera, reforzado con hierro. No estaba lleno de oro, como Rodán esperaba, sino de tablillas de barro. Cada una era un contrato, un registro de quién le debía, cuánto y cuándo debía devolverlo. Algunas marcaban deudas saldadas, otras eran promesas rotas. Matón le enseñó a distinguir entre quienes tienen una idea y quienes tienen una estrategia, entre el soñador entusiasta y el comerciante preparado. Porque el oro, le explicó, es como una bestia salvaje. Puede multiplicarse si lo dominas, pero puede devorarte si lo subestimas. Le compartió varios principios que rigen su vida como prestamista. Solo presta a quienes entienden profundamente el negocio al que se dedicarán. Nunca confíes en el entusiasmo si no viene acompañado de experiencia. El deseo de tener éxito no es garantía de éxito. Y sobre todo, no prestes más de lo que estarías dispuesto a perder. Rodán comprendió entonces que ayudar no siempre significa decir que sí, que proteger su oro también era proteger a su familia de futuras decepciones, y que su hermana necesitaba un hermano firme, no uno ingenuo. Matón fue claro: si deseas ayudar, hazlo con un regalo pequeño, pero no pongas en riesgo tu capital por la esperanza de otro. Porque el oro prestado no regresa por arte de magia. Regresa cuando hay conocimiento, compromiso y responsabilidad. Y la realidad es que muchas personas quieren emprender, pero pocas están preparadas para hacerlo. Quieren el fruto sin haber sembrado nada. Al salir de la casa de Matón, Rodán ya no era el mismo. Había entrado como un hombre con miedo de fallar, y salió con la convicción de actuar con inteligencia, aunque eso signifique decepcionar a alguien. Desde entonces, su oro se convirtió en una herramienta de crecimiento, no de culpa, porque entendió que la generosidad no está reñida con la sabiduría, y que el dinero prestado sin fundamentos
termina siendo un regalo camuflado. Este capítulo revela una verdad incómoda pero necesaria. El amor, la amistad y la lealtad no deben estar peleados con la lógica. Y quien desea conservar lo que tiene, debe aprender a decir no, con respeto, pero con firmeza. Porque el verdadero éxito financiero no está en cuánto das, sino en a quién decides darle tu confianza. Capítulo 7. Las murallas de Babilonia. En la vasta extensión de Babilonia, la prosperidad y el comercio eran el motor de la vida diaria. Sin embargo, en medio de ese bullicio y esa abundancia, siempre existía la amenaza de la adversidad. Los ciudadanos sabían que, en cualquier momento, una fuerza externa podía alterar el orden establecido. En este contexto se construyeron las murallas, estructuras imponentes que representaban no solo la defensa física de la ciudad, sino también el compromiso de su gente con la seguridad y la estabilidad a largo plazo. En tiempos de paz, algunos cuestionaban la necesidad de invertir en tales defensas. Algunos consideraban que el gasto en murallas era innecesario, que los recursos se podían destinar a otros fines. Sin embargo, la experiencia les enseñó que el verdadero valor de una muralla no se manifiesta cuando la ciudad está tranquila, sino en el momento crítico en que la amenaza se cierne. Cuando los rumores de invasión comenzaron a extenderse, el miedo se apoderó de muchos, pero fue precisamente en ese instante cuando las murallas demostraron su importancia vital. Las murallas de Babilonia eran más que simples barreras de piedra. Eran el resultado de años de planificación, de trabajo meticuloso y de una visión a largo plazo que iba más allá de las recompensas inmediatas. Cada piedra colocada, cada ladrillo erigido, representaba una decisión consciente de proteger el patrimonio y el futuro de la ciudad. La construcción de estas defensas fue un proceso deliberado, en el que se entendía que el riesgo y la incertidumbre eran parte inevitable de la existencia. El concepto de construir murallas tiene una aplicación directa en la vida personal y financiera. Así como los habitantes de Babilonia no esperaban a ser atacados para erigir sus defensas, cada persona debe prepararse para enfrentar las eventualidades. No se trata únicamente de reaccionar cuando la crisis golpea, sino de anticiparse a ella mediante la creación de murallas financieras que protejan el patrimonio, la estabilidad y el bienestar a largo plazo. La lección que extraen los sabios de Babilonia es clara. La prevención y la preparación son inversiones tan importantes como la búsqueda activa de oportunidades. En el ámbito financiero, estas murallas pueden representarse en la creación de fondos de emergencia, la diversificación de inversiones o la planificación cuidadosa del futuro. Al establecer un colchón de seguridad, se evita el pánico en momentos de crisis y se garantiza que, aun cuando se presenten imprevistos, se contará con los recursos necesarios para superarlos. La construcción de murallas exige disciplina y constancia. No basta con tener una visión grandiosa. Es necesario trabajar de forma persistente y metódica para convertir esa visión en una realidad tangible. Los ciudadanos de Babilonia no se conformaron con confiar en la buena fortuna. Comprendieron que el éxito sostenido reside en la capacidad para proteger lo que se ha logrado, en lugar de arriesgarlo todo en busca de ganancias momentáneas. El esfuerzo invertido en la edificación de las murallas fue reconocido cuando el ejército enemigo se acercó. Las murallas resistieron, no por casualidad, sino porque cada ciudadano había contribuido a su fortaleza. La solidaridad y la previsión se manifestaron en cada centímetro de esas estructuras. Al estar preparados, no solo protegieron sus bienes, sino que también aseguraron la continuidad de sus tradiciones, sus negocios y su forma de vida. El concepto se vuelve aún más relevante cuando se transfiere al manejo del dinero. En un mundo lleno de incertidumbres, la verdadera seguridad proviene de la capacidad para prever, planificar y proteger lo que se ha acumulado.
La tendencia a gastar sin medida, a depender exclusivamente de ingresos variables o a descuidar el ahorro, deja a muchas personas vulnerables. Sin una base sólida, cualquier contratiempo puede significar el colapso de todo lo construido. En este sentido, construir tus propias murallas financieras es un acto de sabiduría. No se trata de volverse paranoico ni de vivir en constante temor, sino de reconocer que la estabilidad es fruto de la planificación y de la constancia. Cada decisión de ahorrar, cada inversión prudente, es como colocar un ladrillo en tu propia muralla. Y a lo largo del tiempo, esos ladrillos se convierten en una defensa robusta que te permite enfrentar las adversidades sin perder el rumbo. Además, la creación de estas murallas no solo protege contra las crisis, sino que también proporciona tranquilidad mental. Saber que cuentas con un respaldo te permite tomar decisiones con mayor claridad y menos estrés, lo que a su vez fomenta una mejor gestión de tus recursos. La serenidad que otorga la preparación te habilita para aprovechar nuevas oportunidades, sin temor a que una eventualidad te arrebate lo que tanto te costó construir. La historia de las murallas de Babilonia es una invitación a la acción. Es un recordatorio de Capítulo 8. El tratante de camellos de Babilonia. En el bullicio de los mercados de Babilonia, donde el comercio y el intercambio eran el pulso de la ciudad, se encontraba un hombre que, a través de su astucia y perseverancia, supo transformar una oportunidad aparentemente sencilla en una fuente de prosperidad constante. Este hombre, conocido por su habilidad para negociar y por su ojo atento a las oportunidades, se ganó el apodo de El Tratante de Camellos. Su historia no es solo un relato de comercio, sino una lección sobre cómo detectar el valor oculto y cómo transformar activos aparentemente comunes en instrumentos de riqueza. El tratante de camellos comenzó su carrera observando detenidamente el mercado. Mientras otros veían simples animales para el transporte o el comercio, él reconoció que esos mismos camellos podían ser el inicio de una cadena de oportunidades. Su primer paso fue adquirir camellos a un precio modesto, sabiendo que la verdadera ganancia no estaba en la venta inmediata, sino en saber cuándo y cómo comercializarlos. Con el tiempo, aprendió a identificar las variaciones del mercado, a negociar con firmeza y a aprovechar las fluctuaciones de la oferta y la demanda. La esencia de su éxito residía en la capacidad para ver más allá de lo evidente. No se conformaba con lo que la mayoría consideraba valor, sino que buscaba la esencia de cada oportunidad. Cada camello que adquiría era evaluado con rigor. Su estado de salud, su fuerza, su potencial para el trabajo. Cada decisión se basaba en datos y en la experiencia acumulada, sin dejarse llevar por impulsos momentáneos. De esta manera, logró maximizar sus ganancias, reinvirtiendo sus beneficios en más camellos, en mejoras para sus animales y en expandir su red de contactos. Este trato, aparentemente simple, es una metáfora poderosa para la vida financiera. Muchas veces, las oportunidades de inversión se presentan en forma de activos que parecen ordinarios, pero que, si se gestionan con inteligencia y visión, pueden multiplicarse de manera notable. El tratante de camellos enseñó que la clave está en analizar con detenimiento cada recurso, en evaluar sus potenciales ventajas y en tomar decisiones basadas en la prudencia y el conocimiento. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que el mercado se mostró volátil, en los que los precios cayeron repentinamente y en los que la incertidumbre amenazó con hacer desaparecer sus ganancias. Pero cada revés fue aprovechado como una oportunidad para aprender y ajustar su estrategia. Comprendió que en el comercio, como en la vida, no existe una garantía absoluta. Lo esencial es estar preparado para adaptarse y para reaccionar con rapidez ante los cambios. Su capacidad para sobreponerse a las dificultades le permitió no solo mantener su fortuna,
sino también expandirla con el tiempo. El tratante de camellos nunca dejó de invertir en su propio conocimiento. Con el tiempo, se rodeó de expertos, estudió las tendencias del mercado y se mantuvo siempre atento a las señales de cambio. Este compromiso con la mejora continua fue uno de los pilares de su éxito. No se limitó a repetir lo que había funcionado en el pasado. Buscó innovar, diversificar y, sobre todo, ser flexible. Así, cada negociación, cada adquisición, se convirtió en una lección que fortaleció su capacidad para enfrentar futuros desafíos. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo las oportunidades se esconden en lo cotidiano. No se trata de esperar a que aparezcan fortunas de la noche a la mañana, sino de transformar cada recurso en una herramienta para el crecimiento. El tratante de camellos nos enseña que el verdadero éxito se construye con paciencia, análisis y la capacidad de reconocer el valor oculto en lo que otros desestiman. Esa habilidad para ver lo que no es evidente, para identificar el potencial donde otros ven solo lo ordinario, es la que separa a quienes alcanzan la prosperidad de quienes se quedan estancados. Cada decisión de comprar, cada negociación, cada inversión, es una pieza fundamental en el complejo engranaje que forma la riqueza. Y aunque el riesgo siempre está presente, la preparación y el conocimiento pueden transformar incluso los activos más humildes en el cimiento de una fortuna duradera. Esta historia no es solo un relato de comercio, es una invitación a revisar cómo se gestionan nuestros propios recursos. Nos desafía a cuestionar si estamos aprovechando las oportunidades que se nos presentan o si dejamos pasar momentos cruciales por temor o por inercia. El camino hacia la libertad financiera no está reservado para unos pocos afortunados. Está al alcance de aquellos que se atreven a analizar, invertir y, sobre todo, a actuar con determinación. Capítulo 9. Las tablillas de barro de Babilonia. En la antigua Babilonia, las tablillas de barro no eran simples pedazos de arcilla. Eran el registro vivo de transacciones, decisiones y lecciones financieras. Cada tablilla guardaba el relato de deudas, pagos, inversiones y, sobre todo, la disciplina que permitía a sus propietarios conocer con precisión la situación de su riqueza. Estas tablillas representan la importancia de llevar un control meticuloso, una práctica que hoy sigue siendo fundamental para quien desea construir y proteger su patrimonio. En aquella época, la precisión y la transparencia eran virtudes esenciales. Los comerciantes, los prestamistas y los ciudadanos responsables usaban estos registros para no olvidar ni un solo detalle de sus negocios. La memoria colectiva de Babilonia se forjaba en cada inscripción. La seguridad y la confianza se construían sobre la base de datos escritos con esfuerzo y constancia. Registrar cada transacción no solo servía para evitar errores o fraudes, sino que permitía a la gente evaluar sus propias decisiones, aprender de ellas y, en consecuencia, mejorar su administración del dinero. El valor de estas tablillas trasciende su función práctica. En ellas se plasmaba una filosofía de vida, la importancia de ser riguroso con cada centavo, de reconocer que el dinero no es efímero cuando se le da el debido seguimiento, y de entender que cada acción financiera tiene consecuencias a largo plazo. Así, el llevar un registro detallado se convierte en una herramienta de autoconocimiento. Cada tablilla es testigo de las virtudes y errores de quien la creó, revelando patrones de comportamiento que, si se corrigen, conducen a un futuro más próspero. El acto de escribir y conservar cada transacción obligaba a los habitantes de Babilonia a reflexionar sobre sus decisiones. No se trataba únicamente de sumar ingresos y restar gastos, sino de comprender el flujo real del dinero en sus vidas. Quienes llevaban un control riguroso podían identificar en qué áreas estaban desperdiciando recursos y, por el contrario, dónde podían invertir de manera que el dinero generase aún más valor.
Esta práctica fomentaba la disciplina y permitía establecer una base sólida para enfrentar tiempos de crisis o imprevistos. En pocas palabras, el registro constante se volvía un escudo contra la incertidumbre. Además, estas tablillas permitían que las lecciones se transmitieran de generación en generación. Los errores y aciertos quedaban escritos para que otros los estudiaran y aprendieran de ellos. No había secretos ocultos, solo la sabiduría acumulada en tinta y arcilla. La experiencia se compartía y con ello se fortalecía el tejido económico y social de la ciudad. Este legado de conocimiento es un recordatorio de que la prosperidad no es fruto del azar, sino del esfuerzo continuo y la reflexión sobre cada decisión. La lección que encierra este sistema de registro es clara y poderosa para quienes desean construir una vida financiera sólida hoy. Llevar un control riguroso y detallado de tus finanzas, ya sea a través de herramientas digitales o métodos tradicionales, es un acto de responsabilidad y madurez. Es reconocer que cada gasto, cada ahorro, cada inversión cuenta. No se trata de una mera formalidad, sino de un ejercicio de autoconocimiento que te ayuda a mejorar y a tomar decisiones más acertadas. Al adoptar esta práctica, no solo proteges lo que ya has acumulado, sino que también te preparas para detectar oportunidades y corregir errores antes de que se conviertan en problemas mayores. El camino hacia la libertad financiera se construye sobre la base de una gestión informada y consciente, y las tablillas de barro de Babilonia son el símbolo atemporal de esa filosofía. Capítulo 10. El babilonio más favorecido por la suerte. El término suerte suele asociarse con lo fortuito, con aquello que se recibe sin merecerlo o sin haberlo ganado con esfuerzo. Sin embargo, en la antigua Babilonia, se comprendió que la verdadera fortuna no es fruto del azar, sino el resultado de una preparación constante, de la aplicación diligente de principios y de la capacidad para reconocer las oportunidades cuando se presentan. Aquellos que, a lo largo de sus vidas, parecen haber sido favorecidos por la suerte, en realidad han trabajado para crearla. En Babilonia existía un hombre al que se le conocía por ser el más favorecido por la suerte. Sus contemporáneos veían en él una especie de prodigio, alguien que, casi sin esfuerzo aparente, siempre parecía encontrar el camino hacia la prosperidad. Pero lo que pocos sabían era que su fortuna estaba forjada en decisiones inteligentes, en una mentalidad que lo impulsaba a actuar cuando otros se detenían. Este hombre comprendió que la suerte se alinea con la preparación y la acción. No se trata de esperar a que algo suceda, sino de estar en condiciones de aprovechar cada oportunidad que la vida pone en tu camino. Él había desarrollado la habilidad de leer el mercado y de anticipar los cambios antes de que se hicieran evidentes para el resto. Su capacidad para evaluar riesgos y oportunidades, para invertir en el momento justo y proteger sus recursos, le permitió acumular una riqueza que otros atribuían erróneamente a la mera fortuna. La verdadera fortaleza de este babilonio radicaba en su disciplina y en su determinación para aprovechar cada centavo que entraba en su vida. No se dejó llevar por la euforia del éxito inmediato, ni se sumió en la desesperación por los fracasos momentáneos. Cada experiencia se convirtió en una lección, cada obstáculo en una oportunidad para afinar su estrategia. La gente lo observaba maravillada, pensando que la suerte le había sonreído sin que él tuviera que hacer nada extraordinario. Sin embargo, su historia revela que él había invertido años en aprender las leyes del oro, en estudiar a los mejores y en aplicar meticulosamente cada regla que había conocido. Su fortuna se basaba en una combinación de visión a largo plazo y en la capacidad para mantenerse sereno en tiempos de incertidumbre. Así, cuando se presentaban oportunidades, él estaba listo para actuar con rapidez y sin dudar, sabiendo que cada decisión era crucial para consolidar su posición.
Este hombre entendió que la fortuna favorece a aquellos que se preparan de manera constante. Por ello, dedicaba tiempo a estudiar, a analizar sus inversiones y a buscar siempre maneras de mejorar sus métodos. Su éxito no era un accidente, era el resultado de una persistente búsqueda de conocimiento y de una firme decisión de no dejarse llevar por el miedo. Cada paso que daba estaba respaldado por un entendimiento profundo del dinero y por la convicción de que el esfuerzo diario tiene un impacto acumulativo. En su entorno, el relato de este babilonio se difundió rápidamente. Sus logros inspiraron a muchos a replantear su relación con el dinero. Comenzaron a ver que la verdadera suerte no era un don inalcanzable, sino un estado mental que se construye a través de la disciplina, la constancia y la valentía para actuar. La fortuna dejó de ser un misterio reservado para unos pocos privilegiados y se convirtió en algo accesible para quienes decidieron prepararse y tomar las riendas de su destino financiero. La lección que emana de su vida es contundente. La suerte es en realidad el resultado de estar preparado para recibirla. No se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas, sino de trabajar de forma constante para que, cuando la oportunidad se presente, ya estés listo para aprovecharla. Así, lo que muchos llaman suerte es, en esencia, la suma de innumerables decisiones acertadas, de pequeños actos diarios de disciplina y de la capacidad para aprender de cada experiencia. En definitiva, el babilonio más favorecido por la suerte no era un afortunado del destino, sino un hombre que había hecho de la preparación su mejor estrategia. Su historia nos desafía a repensar nuestra visión de la fortuna y a comprender que, si deseas que la suerte sonría a tu vida, primero debes prepararte para ello. Cada acción, cada decisión y cada inversión inteligente son ladrillos que construyen el camino hacia una prosperidad sostenible. Capítulo 11. Un resumen histórico de Babilonia. Babilonia no fue solo una ciudad, fue el epicentro de una civilización que sentó las bases de muchas de las ideas que hoy gobiernan nuestra relación con el dinero y la prosperidad. Esta ciudad legendaria, con sus imponentes estructuras y su vibrante actividad comercial, es un testimonio del ingenio humano y de la capacidad de crear sistemas sólidos que trascienden el tiempo. Durante siglos, Babilonia se destacó por su capacidad para unir la cultura, la ley y la economía en un tejido social en el que la prosperidad era alcanzable para quienes comprendían y aplicaban ciertos principios. Los sabios de Babilonia no se limitaban a observar el mercado, lo estudiaban, lo registraban y lo analizaban con rigor. Los registros en tablillas de barro que han llegado a nosotros revelan una disciplina y un compromiso con la precisión que permitieron a la ciudad prosperar a lo largo de los años. En ese contexto, el oro no era visto únicamente como un metal precioso, sino como un símbolo del orden y la sabiduría. Las leyes del oro, las estrategias para el ahorro, la inversión prudente y la protección de la riqueza eran enseñanzas transmitidas de generación en generación. Cada ley, cada consejo, se forjaba en la experiencia de una sociedad que había aprendido a enfrentar la adversidad a través de la preparación y la previsión. La historia de Babilonia es una historia de contrastes. Por un lado, se observaba el esplendor de mercados vibrantes, de comerciantes audaces y de líderes que impulsaban el progreso con visión y decisión. Por otro, había un sentido profundo de responsabilidad. La seguridad de la ciudad no se basaba en la fortuna pasajera, sino en la fortaleza de sus sistemas y en la disciplina de su gente. La ciudad se defendía no solo con murallas de piedra, sino con una cultura que promovía el conocimiento, la cooperación y la constante búsqueda de mejora. Esta dualidad, la audacia para aprovechar oportunidades y la prudencia para proteger lo ganado, es la esencia misma de la enseñanza babilónica.
La grandeza de Babilonia no residía únicamente en sus monumentos o en sus riquezas materiales, sino en la sabiduría que promovía. Los babilonios entendían que la verdadera prosperidad se construye día a día, a través de decisiones inteligentes, de una mentalidad que valora tanto el crecimiento como la estabilidad. Hoy, esas lecciones no son solo vestigios de una era antigua, son principios universales y atemporales. En un mundo en constante cambio, donde los desafíos financieros parecen crecer cada día, el legado de Babilonia nos recuerda que la base de la seguridad y el éxito está en la planificación, la disciplina y en el entendimiento de que cada acción cuenta. Desde la importancia de pagar primero a uno mismo hasta el valor de llevar un registro minucioso de cada transacción, la historia de Babilonia ofrece un modelo a seguir para quienes desean transformar su relación con el dinero. La historia de esta magnífica ciudad nos enseña que la prosperidad es el resultado de una cultura de responsabilidad y de la voluntad de prepararse para el futuro. No se trata de depender del azar, sino de construir, con constancia y sabiduría, un sistema que proteja y multiplique los recursos. Los logros de Babilonia se alcanzaron no por casualidad, sino por la aplicación coherente de principios que siguen siendo relevantes hoy. En resumen, el legado babilónico es un recordatorio de que la riqueza verdadera es una construcción diaria, basada en la educación, la disciplina y la visión a largo plazo. Al comprender y aplicar estos principios, cualquiera puede forjar su propio camino hacia la prosperidad, sin depender exclusivamente de la suerte o de circunstancias externas. La historia de Babilonia no es un relato del pasado, sino una guía viva que invita a transformar el presente. El conocimiento que acabas de escuchar tiene miles de años y aún así sigue siendo más relevante que nunca. Pero si realmente quieres dominar el dinero en el mundo de hoy, todavía falta una pieza clave. Hay un video en este canal que no te puedes perder. Se llama La psicología del dinero y te va a revelar por qué, incluso sabiendo qué hacer, muchas veces tomamos decisiones que sabotean nuestra propia riqueza. Es directo, impactante y está diseñado para que entiendas cómo funciona tu mente frente al dinero y cómo usar eso a tu favor. Haz clic ahora y míralo completo. Y si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en esta comunidad que busca algo más que dinero. Busca libertad, conciencia y crecimiento real.